El proyecto de elaboración de gaseosas consiste en llenar 6 tanques que contienen agua, dióxido de carbono, estabilizador de ácidos, azúcar, colorante y cafeína, que serán vaciados en 2 tanques, T1 y T2, que finalizarán en un recipiente. Este proceso da solución de manera eficiente y eficaz en la agilización de tiempos en la producción, además generando una reducción de gastos en la producción. Con la optimización se llevará a cabo el proceso infinidad de veces siempre que se cumpla la condición establecida. Las estructuras que se ocuparon son Flat Sequence, While Loop, Case Structure. Los componentes utilizados son Select, Wait Until Next, MS Multiply, Profit Value, Enrange and Current. El proceso se lleva a cabo de la siguiente manera. Se agregan 3 tanques con 3 LEDs. Se coloca la estructura de Flat Sequence que contendrá 2 apartados. El primer apartado de Flat Sequence contiene una estructura de While Loop, que en su interior tiene la estructura de Case. El primer caso inicializa los tanques de agua, dióxido de carbono y estabilizador de ácidos en 0 y sus LEDs en falso. El segundo caso de la estructura de Case, que contiene un While, se le agregan 2 Add Shift Register, que primero se agrega una constante en 0, posteriormente se le irá sumando 10 hasta llegar a 340. Este dato se guardará en el tanque de agua. Después, en el segundo add, se inicializa la constante en 340 y se le irá restando 9 hasta llegar a 0. Si esto no se cumple, se finaliza el caso. En este caso se encuentra encendido el primer LED. En el caso 3, que consiste en el llenado de tanque del dióxido de carbono en la estructura de While, que se encuentra dentro de la estructura de Case, se le añade 2 Add Shift Register. En el primero la constante inicializa en 0 y va sumando 10 unidades hasta llegar a 340. Una vez que se cumpla esto, se guarda en dicho tanque. En el segundo register se inicializa en 340, se le va restando 9 unidades hasta llegar a 0. Aquí se encuentra apagado el LED del tanque de agua y encendido el tanque de dióxido de carbono. El cuarto caso, que contiene el llenado y vaciado del tanque de estabilizador de ácidos, que inicializa el primer Add Shift Register desde 0 hasta llegar a 340. Una vez alcanzado este dato, se guarda y se iniciará el segundo Add desde el dato anterior hasta llegar a 0. Si no cumple dicha propiedad, se culminará el caso. Aquí se encuentra apagado el LED de dióxido de carbono y encendido el LED de ácidos. Una vez llenados los 3 tanques, se procede a realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación para llenar el tanque T1. Ahora se procede a realizar el siguiente proceso para los otros 3 tanques, que son de azúcar, colorante y cafeína. Se coloca un Flat Sequence que contiene un While Loop, dentro de este un Case Structure que en su interior tiene otro While. Este proceso contiene 4 casos. El primer caso inicializa los LEDs y los tanques en 0. Agrega un Add Shift Register donde el primero inicia en 0, aumenta 10 hasta llegar a 50 y se guarda el dato en el tanque de azúcar. Después, en el segundo Add, se inicia en 50 y se le va restando 1 hasta llegar a 0. Si no se cumple esto, se termina el caso. El LED de azúcar se encuentra encendido. En el tercer caso del tanque del colorante, se apaga el LED de azúcar y se enciende el LED del colorante. Se añaden 2 Add Shift Register, donde el primero inicia en 0 hasta 50 y después se inicia en 50 hasta llegar a 0. Si no cumple esta condición, se culmina el caso. Después, en el interior de la estructura de casos, se añade un While que realiza el proceso de llenado de 50 y vaciado del tanque de cafeína. En el segundo apartado de Flat Sequence, se colocan las operaciones necesarias para llenar el tanque T2 con la cantidad adquirida de los tanques anteriores. Para realizar el movimiento y llenado del recipiente es necesario agregar primero una estructura de While que contendrá en su interior una estructura de Case y While. Para llenar el recipiente a partir de los tanques T1 y T2 se crea una estructura de While Loop que contiene en su interior una estructura de casos, con 6 casos. El primero inicializa T1 y T2 y los LEDs en falso. El recipiente inicia en 0 y tiene una capacidad de llenado de 1270. El segundo caso se coloca un Add Shift Register, la posición del lado izquierdo del recipiente.
Se irá recorriendo siempre que sea menor a la posición donde se ubica el tanque T1. Y al llegar a dicha posición, el recipiente se irá llenando en 5 unidades hasta llegar a 1120, mientras que T1 se irá vaciando. En el caso 3, se moverá el recipiente hasta llegar a la posición del tanque T2. En el caso 4 es donde al llegar en la posición del tanque T2, este procederá a vaciarse, mientras que el recipiente agregará 150. En el caso 5, en este momento el tanque cuenta con 1270 y finalmente, en el caso 6 es cuando termina el proceso con el recipiente lleno y se reinicia. Para concluir este proceso de producción agiliza tiempos debido a que inicia 2 procesos de manera simultánea y en cuanto esto sucede los siguientes tanques proceden a llenarse de manera repetitiva. Y es así como llenan al recipiente. No únicamente crea una mejora en el tiempo de producción, también genera una reducción de gastos y costos de la producción. Todo esto de una manera eficaz para crear mayor producto con el menor recurso.